Soy el pastor Félix Castro, el legendario número 36254. Orgullosamente me siento bendecido, ¿verdad? Porque pertenezco a los 300. Eh, no fui a vivir ahí en Morelos, mi top, ¿verdad? Pero yo me siento parte ahí de ellos porque por parte de ellos, de ahí de los 300, fui a vivir mi top, ¿verdad? Quiero darles así un pequeño resumen de lo que estamos haciendo aquí en Chicago para cada uno de nosotros como pastores. Cuando comenzamos, sé que nos vamos a identificar con un poco del testimonio que yo les voy a dar. Nosotros aquí en la ciudad de Chicago, esta obra nació en un basement hace aproximadamente 8 años, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque al principio no fue nada fácil. Yo creo que todo aquel que pone la mano en el arado, ¿verdad? Sabe a lo que muchas veces nos vamos a enfrentar, a desánimos, a cosas grandes, ¿verdad? Que muchas veces vamos a encontrar en el trayecto. Como pastores, nosotros al principio nos sentíamos, bueno, yo en lo personal me sentía impotente de agarrar una obra, de trabajar en una obra, de ponerme en las manos de Dios así, de la noche a la mañana, ¿verdad? Mi esposa, ella es una mujer de fe. Yo al principio no conocía yo de Dios, yo andaba yo en el mundo, yo era una persona que con lo que les voy a decir, ustedes se van a identificar muchos conmigo. Yo amaba el fútbol. Yo mi deporte favorito para practicarlo era el fútbol, ¿verdad? Y algo muy difícil que a mí se me hizo en este trayecto de agarrar el ministerio fue dejar el fútbol. Entonces, yo batallé mucho con eso. eh, Cuando Dios nos hace el llamado para seguir en este momento de decisiones, ¿verdad? Porque muchos de nosotros cuando agarramos una obra nos metemos en presencia de Dios. Hay peleas internas en Sí, nosotros y muchas veces ven, esas estoy en una batallas, reunión en Zoom. esa batalla se nos hace muy difícil para nosotros y a mí se me hizo muy difícil. Y algo que yo puedo comentarles, ¿verdad? Que mi esposa fue la ayuda que Dios me mandó en el momento preciso, exacto, porque cuando mi esposa me dice que yo tengo que decidir, ¿verdad? De tener en mi pensamiento, mi familia, mi casa, mi hogar, o las cosas que yo venía haciendo, el fútbol, mis amigos y todas esas cosas que el mundo ofrece cuando andamos en estas cosas del mundo, el fútbol. Entonces, yo hice una pausa en mi vida, hermanos y legendarios, y yo le dije a Dios, Señor, yo ya no quiero vivir esta vida que yo llevo porque era una vida vacía, era una vida muy difícil, ¿verdad? Y yo venía de un fracaso en mi primer matrimonio y por causa del fútbol, de los amigos, de las cervezas, y muchos de los que anduvieron en esos caminos me van a entender. Entonces yo le dije a Dios que yo quería ya dejar todo eso. Y mi esposa fue el instrumento que Dios usó para que yo tomara esa decisión radical, porque hay veces que tenemos que tomar decisiones radicales como hombres, y esa fue una de las decisiones radicales que yo tomé, hermanos. Entonces, para acortarlo un poquito, yo dejé todas esas cosas del mundo y me dediqué a mi familia, me dediqué a levantar la obra, ¿verdad? Y quiero decirles que cuando comenzamos la obra, no teníamos al principio pastor, nosotros no nos habíamos levantado como pastores. Les decía que esta obra, ahora ya de casi 9 años,
nació en un basement estudiando la palabra de Dios. Éramos pocas familias, pero ahí nos acomodábamos en ese basement en su casa, en la casa de mi cuñada Marisol, hermana de mi esposa y de su esposo Mike. Ahí nació esta obra que Dios comenzó a formar. Y miren, hermanos, que muchos de ustedes como pastores, yo creo que han pasado por lo mismo, ¿verdad? Dios de la nada levanta las cosas y hace cosas tan maravillosas que al principio yo decía, hay algo que aquí como que no encaja en mí, porque yo me sentía con una impotencia. Para los que no me conocen, yo desde muy joven, o más bien de niño, yo no fui a la escuela, yo aprendí a leer por mi propia cuenta, porque solamente estudié y ni terminé el segundo año de la primaria, y eso a mí me costaba mucho trabajo. Yo le decía a mi esposa, mujer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Yo no sé leer, yo no sé hacer una prédica, yo no sé hacer muchísimas cosas de las cuales un hombre que tiene carrera académica lo puede hacer fácilmente, ¿verdad? Entonces, a mí eso se me hizo muy difícil, me dificultó mucho, hermanos. ¿Por qué les cuento esto? Porque muchos de nosotros muchas veces navegamos con eso, ¿verdad? Y en el trayecto de levantar la obra, Dios me reveló a través de una persona que se acercó a mí y me dijo, ¿sabes una cosa? El Señor puso en mi corazón decirte esta palabra, que no es por lo que tú eres ni lo que tú piensas que puedes hacer, sino es Dios el que va a levantar en ti al hombre que tú quieres ver en ti y lo que Dios quiere ver en ti. Y esa palabra me trajo mucha tranquilidad, ¿verdad? Porque yo me metí mucho a tratar de leer, a aprender, a hacer las cosas que yo sentía que me iban a ayudar mucho. Y hermanos, algo que yo me sorprendí mucho es cómo Dios comenzó a trabajar en mí, a cambiar mi corazón, mi forma de pensar, mi forma de actuar, mi forma de llevar todo esto y poner mi amor en la obra de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando esta obra se levanta, queríamos pastores, nuestros pastores, mi pastor Óscar Aponte y Belinda Aponte de ahí del Centro Cristiano de Shaddai Tilzapotla. Ellos nos abrieron las puertas y ellos nos mentorearon, ellos nos prepararon. Fuimos a México a aprender todo lo que ellos hacían, nos trajimos la visión a Chicago y ahora, después de ser 4, 6 familias al principio, ahora la iglesia, Dios ha ido trayendo a mucha gente, familia, jóvenes, niños, y gracias a la honra y gloria de Dios, gracias a Dios, la iglesia se levantó, nos levantaron como pastores y damos gracias a Dios porque ahora tenemos esta obra, la estamos levantando, estamos orando para que Dios lleve y lleve su palabra y levante más obras aquí en la ciudad de los vientos, como se le conoce a Chicago. Y primero Dios, nosotros queremos hacer lo que el Señor a través de la palabra dice, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y nosotros como iglesia nos sentimos orgullosos de hacer esto, lo que está haciendo Dios en Chicago, ¿verdad? Y ahora metiéndome un poquito a lo de legendarios, ¿verdad? Hace aproximadamente en el 2021, no me acuerdo exactamente, cuando fui a vivir mi TAP a Puebla, junto con mi hermano Margarito, otro hermano de la iglesia, ¿verdad? Nos hicieron la invitación y dos soñadores, dos hombres que nos pusimos en las manos de Dios y fuimos, pasamos nuestro TAP en Puebla y regresamos aquí a la ciudad de Chicago creyendo que lo que
nosotros habíamos vivido, habíamos experimentado a través de legendarios, nosotros lo podíamos llevar a cabo el día de mañana. Hermanos, y no fue fácil. No fue fácil y todo aquel que es pastor, ¿verdad? Me puede entender que no fue fácil porque solamente éramos dos. Y yo le decía en mis oraciones a Dios, Señor, yo quiero hacer esto, pero volteaba yo a ver a mi alrededor y solamente era yo y mi hermano Margarito, con el que había ido yo a vivir mi top, y yo veía esto imposible. Pero, hermanos, cómo Dios va acomodando todas las cosas y va preparando, y uno cuando más se siente uno alejado y más lejos de las cosas que Dios puede hacer posibles, Dios comienza a transformar, a hacer las cosas que muchas veces uno quiere ver. Y en una de esas idas que el hijo de mi pastor, Oscar Aponte Jr., fue a México de vacaciones, este muchacho tuvo la oportunidad de ir ahí al TAP de los 300, ahí en Morelos, ¿verdad? Y cuando él regresó, él habló conmigo, yo lo veía bien motivado, bien avivado, y me dijo, tío, vamos a orar, queremos que esto de legendarios esté aquí en la iglesia. Y le digo, sí, hijo, vamos a orar, lo vamos a poner en las manos de Dios. Y hermanos, nosotros no tenemos iglesia, no tenemos un lugar donde ir y orar y invitar a las personas. Y yo veo la mano y el poder de Dios cuando uno no tiene uno nada, pero, pero sí en mi corazón tenía ese anhelo, ese deseo, ese fuego de levantar a los hombres de aquí de la iglesia de Chicago. Y me dice Oscar, el hijo de mi pastor, tío, hay que hacerlo ahí afuera. Y ya venía el invierno, era aproximadamente por ahí en septiembre, cuando le hice la invitación a los hombres, hermanos, vamos a orar, nos vamos a juntar a orar, y comencé a invitar a los hombres y comenzaron a llegar y comenzamos a orar y comenzamos a hablar, a doblar rodillas, y yo en mis oraciones junto con Oscarín, yo le decía, hijo, vamos a orar para que los hombres de la iglesia se levanten y aquellos que puedan ir a México puedan poner en su corazón el deseo de ir y vivir su TAP, subir a la montaña, tener un encuentro con el Señor, con el legendario número 1, hermanos, y en el garage de mi casa lo descombramos, lo acondicionamos para el invierno, y ahí doblando rodillas, orando a Dios todos los sábados a las 6 de la mañana, Dios comenzó a tejer, comenzó a preparar todo lo que ahorita se está viviendo, ¿verdad? En el momento, yo en una libreta puse los nombres de los hombres que podían salir de los Estados Unidos y regresar, y de los 18 hombres que yo escribí ahí en la libreta, ¿verdad? Incluyéndonos a nosotros tres ya como legendarios, fuimos y llevamos a 14 hombres de aquí de Chicago. Le creímos a Dios y Dios hizo posible lo que al principio para mí era imposible. Sí, fuimos aquellos que le creímos a Dios, y yo creo que ustedes como pastores, hay muchos pastores aquí que tienen una gran trayectoria, tienen un gran reconocimiento porque Dios los usa. Yo lo viví con ustedes en febrero, que llevé a estos hombres, llevamos a estos hombres, cómo Dios los usa de una manera sobrenatural, ¿verdad? Y esto trajo un despertar aquí en la iglesia, trajo un despertar aquí en Chicago. Comenzamos a buscar, cuando regresamos, comenzamos a buscar lugares donde hacían, ¿verdad? Llevaban legendarios, pistas abiertas aquí, encontramos pistas abiertas, ¿verdad? Y Dios nos llevó al estado de Ohio, ¿verdad? En el mes de junio llevamos a 17 senderistas. Después de andar buscando, Dios nos abrió la puerta
en el estado de Ohio. Fuimos, nos juntamos ya 2 iglesias más. Una iglesia Maranata que tiene más de 50 legendarios, hombres que estaban dormidos, hombres que estaban pasivos, ¿verdad? Dios puso en mi corazón hablar con el coordinador de ellos y esto se comenzó a mover, hermanos. Hicimos el viaje a Ohio, fuimos a servir, fuimos a experimentar. ¿Por qué les estoy contando esto? Porque el sueño que muchas veces uno tiene y se lo pone en la presencia de Dios, nosotros como pastores tenemos ese anhelo, ese deseo de trabajar y servir a Dios para que los hombres se levanten, los hombres de hogar, los hombres de casa, los sacerdotes de sus hogares se levanten, despierten y haya personas, hombres transformados, hombres que amen a sus familias, ¿verdad? Que peleen y luchen por sus familias. Hermanos, aquí en este tiempo que estamos viviendo el día de hoy, ¿verdad? Se ha abierto el TAP siguiente para septiembre, ¿verdad? Y nos hemos comprometido a llevar más senderistas al estado de Ohio porque queremos en un corto tiempo abrir nuestra pista aquí en Chicago. Y queremos que nuestro modelo sea el 300 de Morelos, que de verdad hemos platicado con Oscarín, hemos platicado con los legendarios que fueron a vivir su TAP en Morelos y nos dice, todos coincidimos en lo mismo, queremos la cobertura de los 300. Yo he orado mucho a Dios para que toque el corazón, ¿verdad? De aquellos que están encargados de ahí de los 300 en Morelos, traer la réplica aquí en Chicago y que los 300 se muevan aquí, se levanten aquí en Chicago. Hermanos pastores, yo los envidio y envidia de la buena porque sé que ustedes cuando van a servir ahí a los 300 lo hacen de todo corazón y Dios los usa de una manera sobrenatural y así queremos también. Hemos soñado con levantar también aquí a los hombres en inglés. Queremos, nos hemos coordinado con las otras 2 iglesias y hemos orado y estamos orando y pidiéndole a Dios, ¿verdad? Levantar inglés y español. Lo podemos hacer, lo podemos lograr, claro que lo podemos lograr. Lo podemos hacer porque le hemos creído al que pueda hacer posible todas estas cosas, ¿sí? Y yo creo que el mejor consejo y el mejor testimonio lo traigo de ahí de los 300. Una vez escuché al pastor Sergio que dijo, yo le creí a Dios, un loco soñador, que esto podía ser posible, nadie creía que esto podía ser posible y ahora vemos que es uno de los lugares con más grande avivamiento aún aquí dentro de los Estados Unidos de América. Podemos ver que los 300 están haciendo muchísimo ruido, alboroto, ¿verdad? Escuché en este TAP que fuimos a vivirlo, la pista que tienen en Florida, ¿verdad? Hablan de los 300 y yo les digo con mucho orgullo, nosotros queremos la visión de los 300. Nosotros no nos hemos comprometido con nadie aquí dentro de los Estados Unidos porque le hemos creído a esa visión. Entonces, hermanos, yo le he puesto este sueño a Dios desde un principio y yo estuve en un lugar donde yo veo la gloria de Dios, que es ahí en Morelos. Yo veo cómo los hombres son tocados, son transformados, son quebrantados y cómo Dios los levanta y son hombres nuevos, hombres transformados. Así llegaron todos estos hombres en el mes de febrero cuando fuimos, ¿verdad? Cuando fuimos y vivimos y trajimos esa visión aquí a Chicago. Y Dios nos ha juntado y ahora haciendo cuentas con los 2 coordinadores de las 2 iglesias que nos hemos reunido.
hemos sacado cuentas de los legendarios que hay y son 95, 98 legendarios, ¿sí? De las 3 iglesias. Entonces, vamos a llevar otro grupo y queremos que en el siguiente año, primero Dios, ¿verdad? E ir a aprender todo lo que se pueda de legendarios y traernos esta visión aquí a Chicago, allá en Morelos, ¿verdad? He hablado con los coordinadores de las otras 2 iglesias y ellos se han comprometido junto conmigo a ir y llevar servidores, un coordinador de la iglesia de Maranata, es una iglesia muy grandísima, tiene más de 3,000 miembros, y él me dice, pastor, quiero que me asegure que nos van a recibir porque vamos a llevar muchísimos servidores porque queremos esa visión, queremos ir a conocer los 300, y yo le digo, gracias Dios, gracias porque nos has puesto en el lugar correcto, en las manos correctas, y aquí en la presencia de donde estoy, en la presencia de Dios, yo les digo a cada uno de ustedes que Dios los ha usado de una manera, aún han cruzado fronteras, han cruzado ciudades, han cruzado pueblos, han cruzado fronteras, ¿verdad? Porque he escuchado que hasta España ha llegado todo esto y digo, Señor, gracias, porque cada uno de mis hermanos allá en México, tú los estás usando de una manera sobrenatural para que nosotros seamos parte de este avivamiento. Y queremos levantar Chicago, queremos levantar sus alrededores. Hemos hecho 2 RPMs. Nuestro primer RPM fue donde está la iglesia, cerca de la iglesia, ¿verdad? Y nuestro segundo RPM fue en Chicago, pero nuestro siguiente RPM lo queremos hacer en el corazón de Chicago. Lo queremos hacer y hemos pensado en lo grande, porque tenemos a un Dios grande. Queremos ir a la ciudad, al centro de Chicago, al Grand Park, a donde está ese emblema del frijol, porque yo les digo a los muchachos, tenemos que pensar en grande porque tenemos un Dios grande y porque Dios nos va a usar de una manera grande, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios me ha traído una palabra a mi corazón y esa se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 7, y nos habla de un hombre llamado Gedeón, ¿verdad? Cómo Dios lo usó sin armas, no habla que lo haya capacitado con armas, no habla de que lo haya capacitado con muchísima gente, ¿verdad? Cuando Dios le hace el llamado, dice la palabra de Dios que eran 35,000 personas, 35,000 hombres, ¿verdad? Era un ejército numeroso que tenía que luchar contra los madianitas, ¿verdad? Y me encantó esta historia, porque habla de un número, hermanos, y yo creo que los pastores lo van a identificar rápidamente. Habla de un número de hombres que Dios usó para que la gloria de Dios se manifestara, ¿verdad? Y podemos ver cómo cuando uno le cree uno a Dios, cómo puede usar Dios las cosas pequeñas para hacerlas grandes, ¿verdad? Y habla en el capítulo 6 en adelante, y dice la palabra de Dios así, y fue el número de los que lambieron el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. El 7. No, entonces Jehová dijo a Gedeón, con estos 300 hombres que lambieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y el pueblo y sus trompetas envió a todos los israelitas, a cada uno a su tienda. Retuvo aquellos 300 hombres, tenía el campamento de Madianita abajo en el valle. Hermanos, este número me identificó mucho con los 300. ¿Sí? Cada uno de ustedes que están ahí sirviendo en
top, en esta pista de los 300. Dios los está usando, no con armas, no con cosas materiales, ¿verdad? Como normalmente se puede capacitar a un guerrero, a un soldado, sino los está capacitando con la palabra de Dios, con palabra que ustedes predican, con palabra que ustedes enseñan, con palabra que Dios ha puesto en cada uno de ustedes, para que los hombres sean transformados, para que los hombres sean levantados, para que los hombres se den cuenta que se tienen que levantar, tienen que despertar. Y aquí podemos ver, hermanos, que este número de 300 hombres que Dios habla a través de este pasaje en la Biblia, en el libro de Jueces, Dios lo usó de una manera. ¿Y cuáles son las cosas que Dios puso en estos hombres? Podemos ver, hermanos, que fueron utensilios. Y dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que este ejército de 32,000 israelitas, solo 300 hombres valientes a prueba de agua demostraron que la victoria venía de Dios. La victoria que iban a tener sobre los madianitas, ¿verdad? Venía del Señor. Y no de lo que ellos pensaban que podían hacer. A veces nosotros, hermanos, minimizamos lo que nosotros tenemos en nuestras manos. No pueden ser armas, no puede ser dinero, no pueden ser cosas materiales, sino tenemos la palabra de Dios. ¿Sí? Y hay algo que nosotros como iglesia, como legendarios, le hemos creído a Dios. Que a través de lo que nosotros podamos ir y aprender de ustedes, ¿verdad? Porque ustedes ya tienen un trayecto recorrido. Nosotros apenas queremos entrar en ese trayecto, pero tenemos el deseo y tenemos las ganas de que nosotros podemos hacer eso posible, porque hemos puesto a Dios en primer lugar, porque le hemos creído a Dios. Hermanos, todas estas enseñanzas que ustedes a través de la palabra de Dios reciben, cada uno de estos senderistas son transformados y son bendecidos. Y el mayor pago, el mayor recibimiento de cada uno de ustedes es ver a hombres transformados, hombres quebrantados, hombres cambiados, hombres nuevos. El mejor regalo que nosotros podemos ver y vimos en este TAP que fuimos a servir y llevamos senderistas son los testimonios que dieron. Son las palabras que salen de su boca. Pastor, ¿cuándo vamos a ir? Pastor, busque una fecha más pronta. Pastor, yo escucho que ustedes van a ir a México en febrero. Nosotros no podemos ir, pero queremos servir aquí. Así la misma palabra de Dios, así como Gedeón fue usado. Así cada uno de ustedes son esos Gedeones que Dios está levantando, que Dios está capacitando, que Dios está haciendo la obra viva en cada uno de ustedes, como pastores, como legendarios. ¿La viste embarazada? Y eso, hermanos legendarios, eso no tiene precio. Debe de haber más Gedeones. Debe de haber más hombres que sueñen en que pueden hacer esto posible. En que no solamente puede ser un lugar, no puede solamente estar en Morelos. Eso se debe de extender en Guerrero, en cada uno de los estados de México y aún traspasando fronteras. Miren, hemos puesto este sueño en las manos de Dios como lo puso Gedeón. Y le hemos creído a Dios porque Gedeón le creyó a Dios. Así cada uno de ustedes son como ese Gedeón. Le han creído a Dios. Y van porque aman la obra de Dios. Porque se han puesto en las manos de Dios. Porque Dios los va a usar de una manera sobrenatural. Y qué bonito fuera que hubiera más Gedeones. Que con 300 hombres ustedes fueran y cambiaran la vida de miles y miles y miles de hombres. Así también yo les he dicho aquí en Chicago, hermanos, aquí nosotros lo vamos a lograr. Aquí vamos, ¿cuántos les he dicho esto? Les he dicho, hermanos,
¿Cuántos habitantes creen, cuántos hombres creen que tiene solamente la ciudad de Chicago? 4, 5, 10, 15 millones de habitantes, solamente la ciudad de Chicago. Ahora imagínense sus alrededores. ¿Cuántas vidas no podría el Señor cambiar a través de cada uno de aquel que le ha creído a Dios? Necesitamos más Gedeones y podemos ver todo el capítulo 7, hermanos. Son 6 veces que se menciona 300. Y a mí me llamó mucho la atención. ¿Y saben por qué? Porque están en ese número, en el track 300. Y están viviendo lo que Gedeón vivió. Están viendo la gloria de Dios, no con armas, no con cosas que el hombre puede desear, sino con la palabra de Dios. Cada uno de ustedes, hermanos, son instrumentos en la mano de Dios, porque ustedes a través de la palabra de Dios están transformando vidas. Está pasando ese avivamiento, ese movimiento en Morelos que de verdad hace muchísimo ruido. ¿Sí? Entonces nosotros le hemos creído a Dios y nosotros les queremos decir, ¿verdad? Porque hay muchos de los legendarios de aquí de Chicago, de la manada Lobos Chicago, que están conectados en estos momentos. Les amenazamos con que vamos a ir en el mes de febrero. Vamos a llevar senderistas y vamos a ir a servir. Y le vamos a pedir al pastor Sergio Espín, coordinador, director de los 300, que queremos traer este sueño a la ciudad de los vientos. Queremos traer una réplica de los 300 a Chicago, porque queremos que más hombres se levanten, que más hombres sean cambiados, que más hogares, más familias sean transformadas a través de los hombres. Hay muchísimos hombres aquí en Chicago que pueden ser transformados. Y ustedes, 300, y cada uno de los que pertenecen a este hermoso movimiento de los 300, ¿verdad? Porque es grande ya el movimiento y va a crecer muchísimo más, ¿verdad? Hermanos, ustedes están haciendo lo que hizo Gedeón con 300 hombres. Cambió la historia del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque aquí está plasmado en las escrituras lo que Dios hizo a través de Gedeón y esos 300 hombres. Cambiaron la vida del pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces podemos ver, hermanos, que a través de ustedes, ¿verdad? Ha pasado fronteras, ha llegado a Chicago, hemos escuchado, hemos ido, hemos vivido, y cada uno de mis hermanos le hemos creído a Dios. Así como ustedes un día escucharon el llamado del pastor Sergio, le creyeron a Dios, como él le creyó a Dios, él soñó y le creyó a Dios como Gedeón exactamente lo hizo. Y miren el resultado, hermanos. Habla por sí solo. Y eso es lo más hermoso. Creerle a Dios cuando uno no tiene nada. Creerle a Dios aún en los tiempos difíciles. Cuando ves a tu lado y no ves a nadie. Pero no te preocupes. Dios va a llevar a tu lado hombres que sean como esos Gedeones. Como esos 300 hombres que bebieron agua, pero no se durmieron. Estaban alertas, estaban atentos. Y eso es lo que vio Dios en ellos, en esos 300. Que estaban alerta, que no estaban pasivos, que no se agacharon a beber agua, sino ellos con su mano bebían agua, pero estaban atentos, estaban alertas. Así me imagino a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes que le ha creído a Dios, que va a servir, que deja a su familia, deja a sus hijos. ¿Por qué? Porque cada uno de ustedes le ha creído a Dios. Y la recompensa es ver y escuchar a aquellos hombres dando su testimonio. Aquellas esposas, aquellos hijos, dando gracias a Dios, gracias a cada uno de ustedes que Dios los usó. Hermanos, los sueños se hacen realidad cuando uno camina por fe. Y hay un texto bíblico muy hermoso, ¿verdad?
en Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 7, que dice, porque por fe andamos y no por vista. Así que nosotros andamos por fe, no por lo que vemos, no por lo que no tenemos, porque Dios es el que va a traer la provisión de cada uno de nosotros. Tenemos que caminar por fe. Nosotros hemos creído y le hemos dicho a Dios, Señor, tú vas a levantar a cada hombre de Chicago. Y queremos comenzar primero con el corazón de Chicago. Queremos comenzar para que todo Chicago se levante y sea parejo en español y en inglés. Y esto solamente puede ser posible cuando uno camina por fe, cuando uno le cree a Dios. Así que nosotros, legendarios, caminamos por fe. ¿Sí? Debe de haber uno que Dios ponga como Gedeón. Y ese Gedeón, yo veo al pastor Sergio. Y yo le doy gracias a Dios. Y yo he orado mucho para que Dios ponga en su corazón el que tengamos la cobertura de ustedes. Y yo sé, y Dios ha traído paz en mi corazón. Y yo sé que esto va a ser posible. Porque le he creído a Dios. Porque somos soñadores. Así que muchísimas gracias por este tiempo, por esta palabra, por dejarme abrir mi corazón, por expresarle mis sueños, los sueños de Lobos Chicago, de los sueños de Maranata, de la otra iglesia, familia, nueva familia. Le hemos creído a Dios. Y yo puedo solamente decirle a cada uno de ustedes, gracias. No tengo más palabras que decirle a cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, porque cuando esta vez que he ido a servir en el mes de febrero, fui grandemente bendecido, porque grandes consejos me dieron cada uno de ustedes. Aquí hay pastores que abrí mi corazón, porque también como pastores nosotros tenemos que tener ese momento de abrir nuestro corazón y vaciar nuestro corazón, ¿verdad? Y gracias, de verdad, gracias a cada uno de ustedes, gracias por conectarse, gracias por servir a este gran movimiento que ahora nos sentimos parte de este movimiento, y ustedes son una gran inspiración para los que estamos aquí en Chicago. Así que nos vemos primeramente Dios en el mes de febrero. Vamos a ir a servir, vamos a ir a llevar senderistas y muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Y esta palabra que Dios puso en mi corazón, ¿verdad? De estos Gedeones, de estos 300, y cada uno de ustedes son esos hombres que Dios está usando. Que Dios los bendiga, muchísimas gracias.